Buenos días. Vamos a continuar con el foro del auditor y en concreto con las ponencias que había establecido ahora y que después de las que ha habido en el momento anterior descendemos un poco más a nuestro mundo, más a nuestro nivel de la auditoría y en principio tenemos dos ponentes que van a hablar sobre la experiencia práctica de la formación continuada en los auditores este año, que ha supuesto un cambio importante y sustancial sobre la obligación que tenemos los auditores no solo de hacer formación, sino de acreditarla, ¿no? Para ello contamos con dos personas del mundo de la auditoría, creo que conocidas prácticamente por todos. Por un lado, Manuel Hernando y don Francisco Serrano. Primero va a hablar don Manuel Hernando. Don Manuel Hernando es secretario técnico del REA Marrega, del Consejo General de Economistas de España. Es licenciado en Ciencias Empresariales, auditor, economista, con una gran experiencia académica y profesional y fundamentalmente muy relacionado con el mundo de la auditoría, con el Colegio de Economistas en este momento es pues, secretario general, como digo, del REA Marrega. Posteriormente hablará don Francisco Serrano. Pretendemos hacer las dos ponencias seguidas, si os parece, y que al final lo que haya es un turno de preguntas, porque entiendo que pueden existir pues gente muy interesada y temas muy puntuales y concretos sobre qué es lo que ha pasado y sobre todo la evolución que puede tener la formación en el mundo de la auditoría. Pues sin más y con el fin de cumplir un poco con el tiempo que tenemos, voy a pasar la palabra a don Manuel Hernando. Manolo. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias al moderador. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues 20 minutos. 20 minutos. Muy bien. De 20 a 25. Bueno, pues lo pondré igual que cuando me examiné de algunas cosas, para no comerme el tiempo. Bueno, tenemos 17 transparencias, 20 minutos, con lo cual yo creo que vamos a ir bien de tiempo. Bueno, lo primero pues es daros los buenos días, tanto a los presentes como a los que nos están siguiendo en directo vía streaming. Lo hemos puesto en vasco porque parece que es en euskera, perdón, porque parece que es lo apropiado, pero yo sinceramente no me atrevo a leerlo para no empezar haciendo el ridículo, ¿no? Pero bueno, ahí están los buenos días y los buenos deseos. Lo segundo, hay unas primeras 3 transparencias que voy a comentar rápidamente, pues para simplemente informaros de en este momento quiénes somos. Es decir, que el 24 de mayo de este año ha sido una fecha importante para nuestra profesión de economista, para nuestras actividades, en algunos casos actividad / profesión de auditoría, actividades de fiscal, concursal, etcétera. Es decir, para nuestros colectivos profesionales, yo creo que ha sido una fecha importante porque ha habido una unión de los dos consejos generales de economistas y de titulares mercantiles. ¿Cuál es el espíritu que yo he visto después de varios años relacionado con esta profesión? Bueno, lo primero, lo que pongo aquí, es decir, unas nuevas y mayores expectativas profesionales. En este momento pues, hay unos 77.000 profesionales, 75 colegios y 3 consejos autonómicos en Levante, Andalucía y Galicia que están funcionando. Ha habido una unión de los consejos y de los registros y en este momento pues, el registro nuestro de auditores pues, alcanza más o menos una cifra de unos 18.000 profesionales y unas 2.500 sociedades. En total, perdón, los 18.000 profesionales es de todos los registros, las 2.500 sociedades es en total. Del REA Marrega pues serán aproximadamente unas 5.000 y pico y unas 600 y pico, 700 sociedades. Yo creo que, no, huelga decirlo, pero por eso lo digo, que nuestro deseo
y nuestra voluntad es la de colaborar con todas las instituciones relacionadas con el tema que hoy nos ocupa. Yo no voy a hablar de otros temas porque yo vengo a hablar aquí exclusivamente de mi libro, que es la formación continuada. Entonces, es la formación profesional continuada de auditores. Entonces, fundamentalmente, pues con el ICAC y con el Instituto de Censores, con el cual vamos de la mano en estos temas. Es así, ¿no, Paco? Desde las primeras conversaciones para el reglamento y para la ley de auditoría. La conclusión es que la suma de economistas y titulados mercantiles, pues yo creo que es muy importante para nuestro colectivo profesional por una razón, pues porque los servicios que nosotros vamos a prestar a la sociedad como destinataria última de nuestra actividad, pues, y la garantía de esos servicios, creemos que con esta unión se van a potenciar y se van a robustecer y vamos a poder proyectar una imagen mejor. Con ello pasamos a la siguiente transparencia, que es una transparencia muy sencillita en la que, bueno, ¿esto qué ha supuesto? Más auditores, es decir, el REA más REGA, pues en este momento ha pasado a ser la mayor organización profesional de auditores. Yo, sinceramente, que llevo un poquito más que desde el año 88, sinceramente asumo el mensaje a nivel personal porque es la primera vez que lo podemos decir, es decir, es la primera vez que en 25 años, desde que salió la ley de auditoría, podemos decir que es la mayor organización profesional de auditores. ¿En qué? Pues en personas físicas adscritas a corporaciones, en sociedades, en ejercientes de sociedades e individuales y en facturación de individuales, punto. En facturación de sociedades, pues obviamente el Instituto está bastante por encima de nosotros. Esto también nos permite o nos va a permitir tener más presencia pública y una mayor representatividad para poder defender al colectivo de auditores, tanto en el ICAC, en los grupos de trabajo, haciendo propuestas legislativas, en jornadas, actos y en la Comunidad Europea a través de la EFA y esperemos que de alguna otra organización como es la FECM, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a suponer también incrementar nuestros servicios, mayor formación y apoyo técnico a nuestros miembros en su trabajo diario, pues, por ejemplo, a través del Comité de Normas, creado en el año 82, que ha sido una referencia en el mundo de la auditoría. He preguntado si nos acompañaba uno de los presidentes de este comité, pero no sé si ha venido, que es Jonás González, y él fue presidente del comité, fue presidente José Luis López Combarros y fueron presidentes una serie de personalidades hoy del mundo de la auditoría. Lógicamente, a través del comité, más servicios, más comités técnicos, servicio de formación profesional, departamento técnico, consultas, publicaciones, formación, etcétera, 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 etcétera. Todo eso está refrendado en una revistita que publicamos como edición especial y no me voy a extender. Y por último, pues con todo esto, ¿cuál es el objetivo final? Pues simplemente aprovechar las sinergias de la unión de titulares y economistas, pues para alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en lograr objetivos que tenemos que cumplir al asumir esa responsabilidad de crecer en todos estos aspectos. Es decir, que yo creo que el mensaje final es el intentar reforzar la idea de garantía de calidad al servicio de la sociedad. Estoy acabando con esta primera parte. Yo creo que es de justicia decir en este momento quiénes somos en el REA más REGA. Ahí hay un esquema, Consejo General, colegios, hay Consejo Directivo, 2 copresidentes, Carlos Puig, Lorenzo Lara, 2 vices, Ramón Madrid y Eladio, un comité de coordinación que lo tenéis ahí. Y lo único que yo quisiera destacar es que dentro del Consejo Directivo, que está compuesto por 25 miembros,
pues hay 3 representantes del Colegio Vasco, como son Andoni Arzallus Mendiluce, Gustavo Bosquet Rodríguez, y perdona, pero te han puesto Elóstegui, y no eres Elóstegui, eres Elósegui. Muy bien, una vez dicho quiénes somos, vamos a pasar a hablar lo más rápido posible, dado que aquí tenemos el reloj inexorable que marca el tiempo, del tema que nos ocupa. La formación profesional continuada de auditores. ¿Cuál es el objetivo del REA+REGA en el periodo 2013-2015? Pues muy sencillo y muy difícil, a su vez, es su cumplimiento. Pero el objetivo es cumplir la normativa de una manera eficiente. Yo no voy a meterme si la normativa es más, si es menos, si es más exigente, menos exigente, eso ya lo veremos a lo largo de las intervenciones, pero cumplir la normativa de una manera eficiente. Para lo cual, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado y puesto a disposición de los economistas auditores y de los colegios una plataforma que actúa en una doble vertiente, como escuela y como plataforma de gestión. Como escuela, pues te permite seguir cursos sin desplazarse, en cualquier lugar, sin fechas y horarios, cursos diseñados para material online, con material audiovisual, vídeos narrados, asistencia, ayuda al formador, empresas, informes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como plataforma de gestión, pues ayuda a los economistas y a los colegios a formalizar los requisitos exigidos. Y yo creo que eso es un punto, además del anterior, que lo complementa, pero muy importante. Hay una cosa que yo creo que debemos resaltar, y es que esta plataforma nosotros la hemos puesto en funcionamiento pues hará prácticamente un año y muy poquito más. Es decir, que la andadura y los resultados habrá ahora que calibrarlos. Cuando me preguntaba antes Miquel si había un resultado de la evaluación, bueno, estamos en ello, dado que todavía tenemos un poquito de tiempo, estamos en ello, trabajando codo con el ICAC para hacer una primera evaluación de a ver cómo se ha cumplido y hasta dónde se ha cumplido, etcétera, etcétera. Siguiente, transparencia. Brevemente, porque como nos hemos intercambiado en las ponencias, mi amigo y compañero Paco y yo, pues entonces yo voy a intentar ir lo más rápido posible. Como todos sabéis, Ley de Auditoría año 88 no incluye la formación continuada obligatoria de auditores. Modificación de esta ley en el año 2002, la Ley 44/2002, donde se apunta que los auditores deben hacer formación como se establezca reglamentariamente, y ahí queda el asunto. Al final no hay un reglamento, hubo varios documentos que se estuvieron poniendo en marcha, pero ninguno vio la luz, y la primera modificación de esa ley pues es la Ley 12 de 2010, de 1 de julio, y a su vez, un año después, el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas del 2011. Es decir, ahora pasaremos a la siguiente transparencia, donde se habla de la obligación para los auditores. Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, pues artículo 40 a 42. También luego lo comentaremos brevemente, el 40 sobre formación continuada, el 41 actividades de formación continuada y el 42 la rendición de información. Tercera norma aplicable, por la resolución del ICAC de 21 de octubre del 2012, bueno, pues que desarrolla varios aspectos de los 3 artículos del reglamento 40 a 42. Entonces, a partir de ahora, voy a intentar sintetizar o destacar lo que creemos que puede ser más importante para los auditores. Es decir, no voy a hacer una exposición exhaustiva, como a veces en muchas conferencias públicas todo el mundo tenemos en otros foros la propensión de hacer, sino voy a intentar destacar lo más importante.
lo más importante, pasamos... perdón, no quiero ir demasiado deprisa. Lo más importante es, lo primero, el artículo 7.7 del texto refundido de 1 de julio, donde se apunta que los auditores de cuentas inscritos en el ROAC deberán seguir cursos y realizar actividades de formación continuada, los cuales podrán ser impartidos en la forma y condiciones que se establezcan reglamentariamente por las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, las entidades docentes autorizadas u otras entidades. Es decir, aquí ya se recoge, digamos, la obligación para los auditores de que deben hacer esta formación y quién puede impartirla. La siguiente transparencia, bueno, aquí en el reglamento pues hay los 3 bloques, artículo 40, formación continuada. Luego en la siguiente vamos a hablar de a quién obliga esta formación y en la siguiente de la exigencia del número de normas. Dentro del epígrafe, artículo 40, formación continuada. En tanto que el artículo 41 habla de actividades de formación continuada, vamos a destacar lo de centros homologados por el ICAC, corporaciones representativas, y ahí nos podríamos extender de todo tipo de actividades que se aplican que pueden aplicarse como formación continuada, pero eso yo creo que está recogido perfectamente en el reglamento y yo creo que no merece la pena el detenerse en ello, porque lo importante es llegar o ir llegando a ver qué es lo que hemos hecho y cómo vamos a ayudar al auditor, que yo creo que es el problema fundamental, a salir de este requisito legal. El artículo 42 pues, es rendición de la información y aquí hemos incluido un calendario que creemos que puede ser de utilidad para el auditor, pues unas transparencias después. Pasamos a la siguiente. ¿Quién tiene que hacer la formación continuada? ¿Quiénes son los sujetos a este requerimiento? Pues los auditores ejercientes, socios de sociedades de auditoría, auditores designados, auditores individuales y los auditores no ejercientes que presten servicios por cuenta ajena. Es decir, que estos serían los sujetos a los cuales, como ya sabéis, porque yo lo habéis desarrollado durante todo este año, serían a quien se aplica la obligación de la formación continuada. Siguiente, ¿qué tienen que hacer? Pues los sujetos obligados, pues al menos en el trienio 120 horas al año 30, es el artículo 40 del reglamento. En auditoría y contabilidad, en el trienio deben de hacer, no es el 71, es el 70,x, 85 horas y 20 horas, lo mismo, es el 66, que lo hemos redondeado al 67, obligatorio. Nosotros, ¿qué es lo que estamos recomendando? Pues que, aparte de este año, porque este año ha sido, como ya veremos, lo más complicado y lo más difícil de poner todos en marcha este requerimiento, tanto nosotros como entiendo que también el propio ICAC, porque no es fácil el montar todo esto para que bueno, pues las cosas salgan como tienen que salir. Recomendamos hacer al menos pues, más que 30, 40 horas al año. Habrá gente que llegue a las 30, gente que haga 32, gente que tenga 50, pero vamos, la recomendación, por lo menos nuestra, siempre ha sido intentar este primer año hacer las 40 horas al año. El primer periodo es 1 de octubre de 2012, 30 de septiembre de 2013, y el total, pues ya sabéis que son los 3 años, desde 1 de octubre de 2012 a 30 de septiembre de 2015. Siguiente serían centros organizadores reconocidos. ¿Quién puede impartir esta formación homologada? Pues las corporaciones representativas de auditores, es decir, Instituto de Censores, economistas y titulares, ahora ya serían 2, pero tienen un reconocimiento directo, las universidades, las sociedades y grupos de auditores y los centros de educación superior.
Y luego hay asociaciones profesionales y otros que, o mejor dicho, a los cuales se les homologa expresamente sus actividades. Yo entiendo que aquí se podría incluir la ECA. Sería un ejemplo de asociación profesional con algunas líneas de formación sometidas a la homologación del ICAC. Siguiente, dentro de las corporaciones representativas de los auditores, pues las corporaciones tienen la condición, ahí hay una redundancia en la redacción, presento mis excusas porque hay mucho reconocido, ¿no? Es decir, aquí sería, tienen la condición de centro organizador reconocido, no reconocida, reconocido, o sea, centro organizador reconocido. Práctica formativa mínima, pues las horas que tienen que hacer al año es para cumplir el artículo 41 del reglamento. Entidades territoriales, esto fue una cosa que se discutió bastante largamente con el ICAC y en el momento discutió, digamos, negoció o comentó cómo se iba a montar todo esto. Y entonces lo que el ICAC, pues la idea del ICAC era que las corporaciones también pueden organizar e impartir las actividades de formación continuada a través de las entidades que forman parte de su organización territorial y a efectos de esta resolución únicamente podrán realizar actividades de formación continuada a través de la corporación y deben comunicar a su respectiva corporación las actividades realizadas, que es lo que en este momento pues, se está haciendo, por lo menos en nuestra corporación Consejo General de Economistas. El siguiente punto, y me quedan nada más que 3, es el de rendición de información. Entonces, antes del 31 de octubre, los auditores deben, a través de, en el caso concreto nuestro, de esa plataforma, meter en la plataforma toda la formación que hayan hecho, tanto en los colegios o en el Consejo como fuera, y es responsabilidad del auditor. Deben declarar o justificar las actividades ante las corporaciones y es responsabilidad del auditor antes del 31 de octubre. En el mes de noviembre, la corporación pasará esa información de cada auditor al ICAC. En este momento os puedo decir que nos está ayudando el ICAC, y yo creo que esto es en doble sentido, y estamos ayudando al ICAC a ver cómo eso lo podemos suministrar de una forma lo más eficiente y lo más razonable y lo más lógica posible, porque lo queremos pasar todo a través de un sistema informático. Lógicamente son los problemas derivados del primer año de aplicación de esta norma, pero hombre, yo creo y yo, ahora que está aquí la presidenta, pues la pido pues que nos ayude y nosotros también obviamente ayudaremos a llevar a buen fin toda esta cuestión de saber qué ha hecho cada auditor y cómo lo ha hecho. En el mes de noviembre los centros reconocidos harán una declaración de actividades y pasaremos además la información de cada auditor al ICAC. Y entonces cada auditor tendrá como un periodo de ayuda o un periodo hasta el 15 de diciembre donde pueda comprobar si lo que el ICAC tiene es verdaderamente lo que él ha hecho y porque puede hacer también formación en otros centros. Entonces, si se ha escapado algo de la formación que haya hecho, podrá hacer una declaración complementaria, esto está previsto en la resolución, y con ello se cierra el círculo. Los auditores que no estén adscritos a ninguna corporación, bueno, pues eso tendrán que informar directamente al ICAC. Es decir, la ventaja de estar en una corporación es que les ayudamos a digamos, la tramitación de toda esta información. ¿Qué hemos hecho? Pues el Consejo General más colegios en este primer año, porque antes nosotros teníamos sí la obligación desde el año 2002 de la formación continuada sin reglamentar, pero nuestra formación tradicionalmente
e históricamente, y no voy ahora a contar el origen de la idea porque sería remontarse a muchos años, ha sido voluntaria. Luego, entonces, en este primer año nosotros hemos programado 496 cursos, hemos realizado 672, Consejo General más colegios, y hemos vuelto a programar 516 haciendo, vamos a decir, que una estimación prudente. Es decir, no queremos hinchar, como vulgarmente se dice, el perro de los 672, pero hemos hecho la estimación de los 516, que son los que hemos presentado al ICAC. En horas, esto supone 4.139, realizado 4.835 y programado 5.709, también es otra cifra que se ha presentado al ICAC. Alumnos, partimos de 8.000 en la programación, era una estimación, porque no lo sabíamos, en este momento los que podrían entrar. En realizado hemos llegado a los 12.325 y aquí hemos subido un poquito más la estimación porque aquí pensamos que también hay en todos estos temas de contabilidad y auditoría y otras materias, pues los colegios están participando muy activamente. Por último, y relacionándolo con la primera idea, de primer año de una normativa razonable y exigente, pues lo que hemos desarrollado es todo un sistema con los colegios y con el Consejo, pues de circulares, de reuniones, con la comisión de todos los colegios de formación. Hemos asesorado integralmente respecto a las obligaciones derivadas sobre formación de auditores. Estamos intentando dar una formación continuada de calidad, acercarla a los colegios a los auditores a precios muy razonables, que pueden estar en la hora presencial alrededor de 15 euros y en la online alrededor de 10. Paco, no me la copies, por favor. Hay una oferta de cursos en auditoría y contabilidad y en otras materias bastante amplia, en la cual nos estamos apoyando en los colegios y los colegios están apoyando en nosotros, y estamos dando un soporte en la gestión de la formación y las obligaciones de control y rendición de la información a través de esta plataforma digital, que habrá tenido problemas, como tiene todo aplicación o toda innovación que se precie, pero que esperamos irla resolviendo lo antes posible. Y hay una oferta gratuita de utilización de esta plataforma, que viene aquí además reseñada con su logotipo, y por tanto todo ello, pues a lo que nos lleva es a que nuestro objetivo en estos año y medio, 2 años primeros de andadura, y por cerrar, como he dicho ya hace un minuto, el bucle con el objetivo que nos habíamos propuesto, pues es cumplir la normativa de una manera eficiente. Yo con esto, sinceramente, no tengo nada más que daros las gracias por vuestra atención y me he pasado 5 minutos. Sí. Sí, como 5. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y Paco, pues discúlpame. Muchas gracias, Manolo. Bueno, vamos a continuar con la ponencia desde la óptica probablemente del Instituto de Defensores Jurados de Cuentas. Para ello está con nosotros Francisco Serrano. Don Francisco Serrano es doctor en Ciencias Empresariales, profesor titular de la universidad y codirector del Máster de Auditoría de la Universidad de Alcalá, pero fundamentalmente nos interesa su visión desde el punto de vista de director de formación del Instituto de Defensores Jurados de Cuentas y que nos aporte pues lo mismo que lo que ha hecho Manolo, cuál es la visión desde el punto de vista de este año que hemos tenido de formación continuada y, sobre todo, cuál es la visión para el futuro de la formación continuada de los auditores. Cuando quieras. Muy bien. Pues, en primer lugar, me corresponde agradecer no solo a los organizadores el haber contado conmigo para compartir esta mesa con Manuel Hernando, eso con quien, como él ha mencionado, pues llevamos ya años trabajando en esta materia, intentando incorporarnos al nuevo sistema de la mejor manera posible y, por supuesto, a ustedes por aguantar estas charlas que, por un lado, son informativas, pero, por otro lado, pues muchas veces son redundantes. También me cumple, antes de empezar,
el felicitar al Colegio de Economistas por el éxito de su proceso de fusión, con todos los escollos y dificultades que eso implica. Yo soy economista colegiado desde 1979, pago mis cuotas religiosamente y yo creo que a todos nos interesa pues tener un colegio profesional que defienda los intereses generales pues con fuerza y con solvencia, ¿no? Independientemente de lo cual, pues a la hora de ejercer como auditor, pues haya optado por otra corporación que se dedica 100% a la auditoría. No tiene nada que ver, nos llevamos estupendamente y colaboramos, y especialmente en materia de formación, ¿no? Bien, evidentemente ya habíamos hablado, para no solaparnos demasiado en la ponencia, y yo voy a intentar hacer una especie de regla de tres. Si el pasado con un determinado entorno nos ha conducido hasta donde estamos, y ese entorno ya ha cambiado, ¿cuál va a ser pues un poco la perspectiva de los próximos años en materia de formación, ¿no? Por aquí tenemos la referencia normativa que nos ha llevado a la resolución de 29 de octubre de 2000, aunque hoy pone 13, pues es de 2012. Pero esto no empieza con la Ley de Auditoría de Cuentas, esto empieza con la transposición de la octava directiva de la Unión Europea, que ya nos advertía que la formación tenía que ser obligatoria. Y a su vez, esa directiva pues tiene sus antecedentes. Forma parte de un determinado estado de opinión en una profesión muy globalizada, con unos procedimientos muy comunes en cualquier país del mundo, y como ven en el primer ítem de esa transparencia, la cosa viene de lejos. La cosa viene tan lejos como de la segunda guía internacional del Comité de Formación de la IFAC, que viene defendiendo la necesidad de que los auditores se actualicen sus conocimientos desde febrero de 1982. Primero con una tímida recomendación, y desde 1998 con un sentido de obligatoriedad. Se establece un cómputo anual y trienal de la formación, eso seguro que les suena, porque así ha sido trasladado a la normativa española, y señala también un mínimo de 30 horas y 90 en el trienio de formación estructurada. Formación estructurada es la que las normas internacionales de formación en contabilidad y auditoría denomina aquella que es justificable, es decir, formación externa, que es el modelo en el que se basa la resolución, indicando que puede haber formación no estructurada independientemente. Uno de las llamadas recurrentes que hemos tenido a lo largo de este año en el instituto, y por lo que yo intercambio información, y últimamente ese intercambio de información es semanal, pues con Manuel Fernández Espeso del Colegio de Economistas, repito, una de las preguntas recurrentes es: oiga, es que, mire, yo soy el mejor administrador concursal del mundo y tan bueno soy que cada vez tengo más llamadas de más juzgados. Si yo no estuviese actualizado, si yo no estuviese al día, no me llamarían. Evidentemente eso es así. Al final, quien define dónde estamos cada uno de nosotros es el mercado, más en una profesión como la nuestra. Pero el problema es la demostración de esa formación. Aquí pagan tirios por troyanos o pagan unos por otros. Si la formación no estructurada, si el autoestudio se considera formación profesional, ¿quién la valora? ¿Cómo se computa? ¿Quién puede supervisar eso? Realmente es difícil. Por eso es por lo que el modelo adoptado en España, en coincidencia con lo que marca la Unión Europea, pues es un modelo de formación justificable, de formación externa. Y además, ya en aquella guía desde el año 82 se decía: hay que controlar la participación en actividades formativas. Y aquí me voy a parar un segundito. Nuestra resolución de formación habla de 40 horas al año. Eso parece que se diluye, y cuando uno en una facultad o en un máster explica lo de las 40 horas les parece poco. Pero ahora vamos a relativizar eso. 40 horas en una jornada de 8, que es la jornada legal que tenemos en este país, es una semana al año. Una semana al año entre 45 semanas al año, que son pues más o menos las hábiles, quitando Navidad, las fiestas patronales y el verano, pues estamos hablando de un 2% de nuestro tiempo dedicado a reformarnos, a reactualizar. Es un compromiso y es una exigencia pues importante, y como tal la debemos considerar.
Como he mencionado ya antes, las normas internacionales primero hablaban de formación voluntaria, luego recomendada bajo control y por último ya obligatoria. En 1998 dicen todos los miembros de la IFAC deberían ir adoptando estos criterios. La normativa española lo previó a partir de la reforma de la Ley de Auditoría efectuada en 2002, la primera norma que dice que los auditores debían seguir cursos de formación continua, es a la que Manuel ha hecho alusión hace un momento, pero no es hasta 2010 cuando la última reforma de la ley pues ya nos dicen que hay que ponerlo en marcha y que de alguna manera esa obligación va a caer sobre corporaciones, entidades docentes autorizadas y otras entidades. Este mandato, que ya estaba en la ley, que no aparece en la resolución, es otra de las cuestiones que ha causado problemas este año. Para bien, para mal, como decía Manuel, no se trata ahora de evaluar las bondades o los problemas que genera la norma, sino la realidad de la norma. Y dice que para ser un centro reconocido hay que cumplir una serie de requisitos. Otra llamada recurrente este año ha sido, oiga, mire, yo llevo 10 años siendo ponente en másters de auditoría en la escuela de negocios número 1 del mundo, sin dar nombre, ya saben ustedes cuál es. Entonces, en el instituto me han venido homologando estas horas como ponente y ahora no valen. Pues mire usted, no valen. No valen. ¿Por qué? Pues porque no cumple la ley 12-2010. Claro, lo malo es cuando esa consulta te la hacen el 3 de octubre de 2013. Esa consulta me la han hecho el 3 de octubre de 2013. Y la persona que la hizo o no había leído bien la norma o no había acudido a alguna de las sesiones informativas y eso pues limita el tema. No vale cualquier hora, sino que tiene que estar hecha en centros reconocidos o en jornadas que tienen un reconocimiento expreso como tal. Un modelo que, por otro lado, existe en muchos países. En países como Inglaterra, esto lleva existiendo en el Instituto de Contabilidad de Inglaterra y Gales desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo espero, ahora que no nos oye la presidenta del ICAC, que las supervisiones que nos hacen a los centros reconocidos, cuando se hagan, pues sean mucho más suaves de las que someten a los centros de formación en Inglaterra y Gales, que son auténticos exámenes los que hacen a los centros reconocidos, ¿no? Bien, a partir de aquí. En el Instituto, miembros de la IFAC desde su creación, no somos miembros fundadores, pero estuvimos en la sesión internacional en la que se crea la IFAC y formamos parte de ella desde pocos meses después, pues haciendo acogida de esos mandatos que ya venían de antiguo, se crea en el año 1991 la Escuela de Auditoría. En 1993 sale nuestra primera norma de formación con 30 horas, además con un presupuesto muy centralizado de formación que se distribuía a partes iguales entre las diferentes entes territoriales y un sistema de homologación de cursos externos donde cabía cualquier cosa siempre que el organizador fuese medianamente fiable y siempre que los cursos tuviesen que ver con la contabilidad y la auditoría, ¿no? Ese modelo hizo aguas porque el modelo centralizado nos llevó a que todo el mundo tenía que estudiarse la norma de auditoría XX, cuando en determinadas zonas de nuestro país pues resulta que la que interesa en un momento determinado es la II. Les pongo un ejemplo porque fue algo a tener en cuenta de cara a la organización de actividades en el futuro. En los años 90 y muchos, en pleno boom económico, una de nuestras entes territoriales, Málaga, nos dice que necesitan urgentemente cursos de pericial y concursal. Pericial y concursal, donde en una época en la que prácticamente no había concursos, pues eran tipos de formación que prácticamente había desaparecido del sistema. Pero es que en Málaga se había dado un hecho que no se daba ni en Bilbao, ni en Barcelona, ni en Madrid, y era la Operación Malaya, con lo cual pues todo el mundo necesitaba conocer cursos, porque el que no estaba de perito de parte pues había sido convocado por el juez para hacer algún tipo de análisis o de investigación. La segunda cuestión más importante es, y nos afecta a todos nosotros ahora, es que ese modelo languideció. Todo el mundo hacía sus 30 horas, pero durante los 3 o 4 primeros años. ¿Por qué? Pues porque no hubo una repercusión, no hubo una consecuencia para aquel que no se formaba. Claro, eso se corre la voz y el modelo pues decayó rápidamente. El modelo decayó rápidamente y yo entiendo que esta vez pues no va a volver a suceder lo mismo, ¿no?
En 2003 creamos ya una entidad especializada dentro del instituto, un comité de formación, una nueva norma mucho más actualizada en 2004, donde ya figuraban 30 horas y 120 al trienio. En 2007 iniciamos el sistema de cargas masivas y una plataforma en 2009. En 2009, en el segundo impulso de la formación, que se inicia en 2004, ya nos lo tomamos bastante más en serio y, cosa que enfadaba a muchos de nuestros miembros, aquel que no hacía la formación que se consideraba suficiente recibía una cartita con un apercibimiento de la Comisión de Deontología. Hemos tenido pues algunos de nuestros miembros que decían, bueno, pues me iré a otra corporación. Y la respuesta era, pues hombre, no queremos que usted se vaya a otra corporación, pero si el requisito es usted no se forma o se va, pues se tendrá que ir. Y bueno, pues ha habido personas pues que decidieron irse o quedar fuera de las corporaciones, ¿no? Al hilo ya de la reforma, pues relanzamos los cursos a distancia ya también en formato online. ¿Esto qué quiere decir? Que para los auditores miembros del Instituto de Censores la formación no es un hecho nuevo, pero también, y eso lo oí en una jornada que tuvieron a bien invitarme Manuel Fernández Espeso y Manuel Hernando en una jornada divulgativa de la resolución del 29 de octubre, uno de los participantes levantó la mano y dijo: os habéis dejado engañar, habéis implantado el modelo del instituto. Y no es el modelo del instituto, es el modelo de IFAC, es el modelo de la Unión Europea. Es decir, viene de lejos, viene de lejos. Y si viene de lejos, el modelo de formación del instituto, que casi es el que se ha implantado en España, ¿qué es lo que está pasando fuera? ¿Y por dónde van a venir los tiros? Bueno, pues yo no sé si la resolución les gustará más o menos o si la formación obligatoria les gustará más o menos. Pero eso ya ha quedado obsoleto. Después del proyecto Clarity, las reformas de las normas internacionales de formación de auditores, de la IFAC, vienen hablando ya desde hace tiempo de la necesidad de establecer planes organizados y tener un control y una supervisión sobre la formación de todos aquellos empleados de despachos y firmas de auditoría que contribuyen a conformar la opinión final del auditor. ¿Y a qué se refiere uno? ¿Dónde pone la línea roja de quiénes son aquellos que contribuyen a conformar la opinión? Los ayudantes de primer año que solo miran facturas, los supervisores o jefes de equipo, bueno, eso no lo definen las normas internacionales todavía. Y ya se empieza a hablar en las últimas reuniones, una que ya se celebró el año pasado en Ginebra, ya se empezó, en el marco de las Naciones Unidas, ya se empezó a hablar de la necesidad de extender esa formación no solo al personal que contribuye a conformar la opinión, sino todo el personal de los despachos y firmas de auditoría. Y dirán ustedes, ¡qué barbaridad! Bueno, es que estamos en un mundo donde ya hemos llegado a la conclusión de que los terremotos no se van a poder evitar nunca. Terremotos va a haber siempre, y lo que hay que hacer es intentar minimizar los efectos que produzcan esos terremotos. Y a todos nos parece muy bien que empleados con muy poca cualificación tengan que hacer cursos periódicos si su trabajo consiste en manipular alimentos. Y estamos hablando de personal muy poco cualificado, que igual lo que está haciendo es echando una materia prima en una tolva, donde luego ese material de esa tolva va a entrar en un proceso que puede acabar en un bote de mayonesa. Bueno, pues ese señor se tiene que formar periódicamente y nos parece normal. Yo estoy seguro de que todos nosotros diríamos que eso es normal. Bueno, pues será normal también que un personal de mucha mayor cualificación y con un tipo de trabajo más complicado que el de echar un material a una tolva de una máquina, pues termine teniendo su formación específica. ¿Por qué? Porque la auditoría es una actividad de riesgo, cosa que ustedes saben pues muchísimo mejor que yo. ¿Eso va a tardar en llegar a España? Pues la idea, las conversaciones que se tuvieron en su momento en un denominado grupo de reflexión que se creó hace unos años, pues parece que eso no va a llegar en el corto o medio plazo, pero ese es el horizonte que vamos a crear. Es decir, una profesión mucho más regulada en materia de formación, mucho más supervisada, donde todos y cada uno de los miembros de la actividad de la profesión, como se llame, desde el primer día que se incorporan a la misma, pues tendrán que tener labores de actualización y reciclaje. Bien. Sí, ya me imagino que es la verdad. Voy a saltarme también la norma y voy yo también a ir a unas cifras, pero ustedes ahí
algunos colores son unos ítems de la formación que quiero destacar. En el año 2007-2008 dedicamos 40 horas de forma completamente gratuita, en muchos de los sitios estuvieron abiertas también a todos los auditores, pues sean censores o no, y supuso un salto importante en formación en el instituto. En el año 2009-2010 nos dimos cuenta de que no por aumentar la oferta en cursos cada vez más amplios, cada vez más, si me apuran, hasta esotéricos y cada vez más alejados de lo que son las necesidades de la profesión, pues podía estarnos dispersando de nuestro auténtico objetivo, que es tener auditores bien formados, por lo cual se produjo una reducción importante en el número de horas. En el año 2013 eso ha vuelto a subir. ¿Por qué? Pues ha vuelto a subir porque nuestros departamentos de formación en los entes territoriales están mal acostumbrados. Uno de los problemas o alicientes o oportunidades que tiene la nueva resolución es que cuando un auditor en su ente territorial ha hecho 40 horas de determinados temas, al año siguiente no quiere volver a formarse en esos mismos temas, lo que quiere es que le actualicen los cursos. Y eso pues necesariamente va a obligarnos a las corporaciones a aumentar también de nuevo el número de horas ofertadas. En lo que se refiere al número de asistentes, ven ustedes que ya iba en aumento en el instituto, es un aumento paulatino, y 17.730 asistentes multiplicado por el número de horas, pues no nos da que todo el mundo haya cubierto sus horas. Eso tiene una explicación, que esperemos que sea así, porque la verdad que todavía, como decía Manuel, tampoco tenemos nosotros estadísticas. Las cuestiones son esto que está por aquí abajo. El último ítem, reuniones con centros reconocidos. El Instituto de Censores tiene 6 de las mayores y más grandes firmas que tienen sus propios departamentos de formación con una formación interna pues de calidad. Por lo que yo he podido ver en la página web del ICAC, también hay por lo menos 3 firmas, creo 3 o 4 firmas dentro de lo que es el REA-REGA, que efectivamente también actúan como centros reconocidos. Esas horas todavía no están incorporadas al sistema, con lo cual no tenemos todavía un mapa completo de lo que va a ser la aplicación de esta resolución. Había aquí una serie de transparencias que les ahorro escucharlas, simplemente poniendo en valor que el Instituto ha intentado hacer una serie de comunicaciones, hacer una serie de actos realzando que el sistema había cambiado. En el REA siempre nos decían, hombre, vosotros partís de una ventaja importante, es que el sistema ya funciona. Pues eso muchas veces es un inconveniente, porque tenemos muchas personas con una serie de rutinas, tanto auditores externos que estaban acostumbrados, como decía antes, a que la ponencia en determinada business school pues resulta que computa y ahora no, hasta nuestros propios procedimientos, nuestro propio personal que estaba acostumbrado a trabajar de una manera y modificar las rutinas, pues muchas veces es más complicado que generar rutinas nuevas, ¿no? Pero el caso es que se ha hecho una importante labor de información y eso, repito, que me lo salto. Y tenemos una serie de cuestiones todavía pues, un poco en el alero, ¿no? Como decía Manuel, estamos trabajando muy duro en la información a suministrar, ya estamos contra el reloj. Se supone que en 5 semanas y media tenemos que enviar todos los listados de toda la gente que ha hecho formación dentro del instituto. Todavía no tenemos integrados a los centros externos y todavía pues tenemos problemas con las depuraciones de nuestras bases de datos. Entre otras cuestiones, este primer año vamos a tener importantes dificultades para saber quiénes de ustedes están en una corporación y quiénes de ustedes están en otras, porque hay muchos miembros de la actividad que están en varias. Entonces, bueno, pues estamos coordinando ficheros con el ICAC para asegurarnos de que todo esté bien. Esto en términos de auditoría es una cosa muy conocida. Estamos haciendo la conciliación. Y lo malo es que las conciliaciones, como todos sabemos, pues suelen ser bastante pesadas, ¿no? Se nos ha abierto un frente a última hora, que es el tema de la auditoría del sector público. Hay una serie de consultas publicadas por el ICAC. Y bueno, pues aquí vamos a tener que limitar las activaciones de formación porque ahora mismo
con estas obligaciones de formación, pues el aumentar la oferta a cursos que puedan no computar, pues va a ser realmente complejo. Por último, hemos mantenido una actividad de comunicación con el REA-REGA muy alta. Prácticamente todas las semanas yo hablo con el Departamento de Formación del REA-REGA para decir, oye, tengo un certificado en Alicante que mira qué pasa. Ellos a mí, y además esta anécdota es cierta, oye, tengo aquí un certificado de una persona que dice que ha hecho un curso de formación a distancia de 30 horas y lo ha hecho en un solo día de 24 horas, o sea, cosas de esas que, vamos, evidentemente en el certificado lo que salió fue el día que hizo el examen, pero bueno, son errores lógicos que tenemos que ir limando. Creo que el nivel de cooperación, el nivel de entendimiento que tenemos está siendo muy razonable, independientemente de lo cual, pues yo no quisiera estar en aquellas personas que dentro del ICAC van a tener que consolidar la información, cruzarla y después sacar consecuencias. Yo llevo haciendo ese trabajo desde 2004 en el Instituto de Censores, porque la Comisión de Deontología me pedía las horas de nuestros miembros, lo cual significa, pues en relación al volumen de datos que se va a manejar ahora, muchísima menos información, y lo que les puedo asegurar es que todos los años teníamos 1-2% de cartas que enviábamos a personas diciendo usted no ha hecho la formación, y después nos aparecían con un certificado acreditando no solo que habían hecho esa formación, sino que nos la habían comunicado. Es decir, al final el factor humano es complicado, la informática es complicada y errores habrá. Afortunadamente, el régimen de sanciones que se ha previsto, aunque es muy estricto, es muy duro, pero prevé oportunas fases de alegaciones donde yo estoy seguro que alguno de los que está, o sea, teniendo en cuenta un 1% de fallos y el número de personas que hay aquí, al menos a uno de ustedes le toca estadísticamente recibir una sanción inmerecida. Sucederá que tendrán ustedes un plazo de alegaciones de 15 días que aprovecharán para dos cosas. Primero, para demostrar que la formación sí la tenían hecha, y después para ponernos verdes a la corporación que cometió el error correspondiente. Error que intentaremos ir subsanando con el tiempo y con algo de comprensión por su parte. Y esto es todo. Muchas gracias, Paco, por la exposición y por la disciplina horaria. Yo quisiera, no sé, en un breve tiempo, creo que es un tema que puede dar lugar a que haya preguntas que se puedan cursar aquí y que, aprovechando la experiencia de los dos ponentes en el tema y que las múltiples dudas que podemos tener casi todos en tema de formación, pues podemos aprovechar y, si os parece, atender alguna serie de preguntas al respecto. No sé si... Yo pido entonces la primera pregunta. La puedes hacer. La puedo hacer yo. Si la tendrás que contestar tú. Es una... Vamos a ver. Sinceramente no es una pregunta. O sea, no me voy a engañar porque no es una pregunta. No, yo quería simplemente, yo creo que para tranquilidad de todos, de los que están en la mesa y de los que están sentados enfrente, simplemente hacer dos rapidísimos comentarios a lo que ha comentado Paco, con el cual, sinceramente, hablamos todas las semanas. Eso sí, es absolutamente verdad, y las relaciones son totalmente normales, ni mejores ni peores, normales. No, la primera es simplemente dejar constancia que en el tema de los certificados hay de todo en la viña del Señor. Esa es mi primera reflexión, Es decir, que puede haber unos mejor o peor aquí, hay otros mejor o peor allí, y bueno, nos estamos encontrando, como es el primer año, pues de todo, repito, hay de todo en la viña del Señor. El siguiente comentario, que también es un matiz, y eso lo hemos discutido por activa y pasiva. Yo creo que en el tema de la auditoría del sector público había una interpretación, ni mejor ni peor, en base a una serie de articulado del ICAC, diciendo que esto no era formación ni contable, ni auditora, ni otras materias, ni de nada. Entonces tuvimos una o dos reuniones con el ICAC no hace mucho,
Y bueno, pues llevamos también nuestras argumentaciones jurídicas, conjuntas, además, porque ahí siempre hemos ido en estos temas conjuntamente. Y, hombre, yo creo que algo conseguimos, y lo que conseguimos es, o sea, teníamos 0, nosotros pedíamos 100, es decir, porque además nosotros habíamos organizado, el Consejo de Economistas, unas jornadas del sector público a las que fueron más de 100 personas en Madrid en el mes de junio. Entonces nosotros lo dimos como formación en contabilidad y auditoría. Con esa restricción, toda esa gente, bueno, se quedaba sin reconocimiento, o sea, reconocimiento 0. Yo creo que ahí los argumentos de las dos corporaciones y la comprensión, y lo digo y lo subrayo, del ICAC, y no voy a dar nombres para que no suene a ningún tipo de pelota, pues, hombre, hicieron que eso se reenfocara, y se pudiera reconocer en el apartado, y repito, hay grandes argumentos a favor y en contra de una cosa u otra, como otras materias, con lo cual, de alguna forma, se ha reconocido por parte del ICAC el que esa auditoría del sector público pudiera, y además con unas fórmulas bastante inteligentes, bueno, pues servir como otras materias. Es lo único que quería matizar porque yo creo que es de justicia hacia todas las partes, ¿no? Nada más. Gracias. Insisto, no hay nadie que tenga ninguna duda con respecto a la formación y a la exigencia de formación de este primer año. Pues bueno, pues si nadie va a preguntar y teniendo en cuenta un poco cómo vamos con el tiempo, si os parece, levantamos la sesión y continuamos la siguiente. Muchas gracias. Muy bien, gracias.